Muy buenos días, saludos cordiales a todos los presentes. Mi nombre es Fernanda Mendoza, pertenezco a la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Privada del Este, la cual se encuentra situada en Paraguay. En compañía de la licenciada Magíster María Luisa Hermosilla, la profesora abogada Viviana Zárate y mi compañero Diego Portillo, realizamos esta investigación nombrada El principio de igualdad y no discriminación, un análisis a los grupos minoritarios. El principio de igualdad y no discriminación son valores fundamentales en una sociedad democrática, ya que garantizan la justicia y la equidad para todas las personas, independientemente de de su género, su edad, su origen étnico, su orientación sexual, su discapacidad u otras características personales. El objetivo de esta investigación fue medir la efectividad de la aplicación del principio de la igualdad y no discriminación en el Paraguay, por lo que destacamos la importancia de aplicar estos estándares internacionales en el contexto paraguayo para garantizar la protección de los derechos de los grupos vulnerables y promover la igualdad y la no discriminación en el país, a la vez que examinamos el papel de la jurisprudencia internacional en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en el país. En cuanto a la metodología, realizamos un trabajo analítico de revisión bibliográfica de distintas obras y también de distintas jurisprudencias referentes a este principio. Sin más preámbulos, el principio de no discriminación e igualdad nace con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Si bien en la antigüedad ya se planteaban pensamientos sobre sobre esta cuestión, es allí donde el principio de igualdad y no discriminación ha sido reconocido y reafirmado en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo tratados y convenios, así como en las legislaciones de muchos países, incluyendo a la paraguaya. La igualdad y no discriminación es un valor fundamental en las sociedades humanas. Implica que todas las personas deben ser tratadas con justicia y equidad y que no se discrimine a nadie por ninguna razón. Además, este principio exige que se tomen medidas positivas para garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar barreras que impiden a ciertos grupos de la sociedad acceder a los mismos derechos y oportunidades que otros. Este principio se considera una norma vinculante y también una norma ética y moral que debe guiar las relaciones entre las personas y las instituciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es por ello que es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Este principio posee un carácter fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno paraguayo. Por consiguiente, los estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico las regulaciones discriminatorias, de eliminar dichos ordenamientos y de combatir las prácticas discriminatorias. Es por ello que la Corte Interamericana considera que este principio de igualdad ante la ley y de no discriminación pertenece al jus cogens, es decir, normas imperativas de cumplimiento obligatorio. En cuanto a los criterios para reconocer la discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el derecho a la igualdad y no discriminaciones abarca dos concepciones: una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de tratos arbitrarias y una concepción positiva relacionada con la obligación de los estados de crear condiciones de igualdad frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados, como es el caso de los pueblos originarios en el Paraguay. Se ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, que no se persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios. Por ello, es importante recordar que no toda diferencia de tratos es considerada discriminatoria. Cuando se habla de discriminación, también se debe poner énfasis en la existencia de la llamada discriminación positiva, tanto en el derecho internacional como en las legislaciones nacionales, puesto que la discriminación positiva es el instrumento clave de una política de reducción de desigualdades entre los diferentes grupos sociales. La discriminación positiva pretende promover una mayor igualdad o por lo menos garantizar a los miembros de los grupos con desventaja una verdadera igualdad de oportunidades. Teniendo en cuenta lo expresado con la discriminación positiva, en la pantalla pueden observar los criterios diferenciadores para determinar cuándo una conducta o un trato es desfavorable, criterios que se encuentran protegidos en el artículo 1, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica. Estos aluden a los rasgos permanentes de las personas, de los cuales estos no pueden prescindir sin perder su identidad,
los grupos tradicionalmente marginados, excluidos y subordinados, y los criterios irrelevantes para una distribución equitativa de bienes, derechos o cargas sociales. Adentrándonos en la sociedad paraguaya, cuando se habla de la identidad nacional, es muy importante recordar que los grupos minoritarios son esenciales para su conformación y diversidad étnica y cultural, y que estos, al ser una minoría, se encuentran en situaciones de riesgo y con un alto índice de derechos vulnerados. Entre uno de los grupos más vulnerados de la sociedad paraguaya se encuentra la comunidad de los pueblos indígenas que habitan en la República, que representan alrededor del 5% de la totalidad de la población del Paraguay. La población indígena del país evidencia una alta vulnerabilidad en aspectos sanitarios y sobre todo poseen un amplio margen de pobreza plasmada en la falta de servicios básicos, por ejemplo, la luz eléctrica, el agua potable, entre otros que poseen estos pueblos. En cuanto al acceso al agua potable, solo el 5% de la población indígena dispone de este beneficio. Y el aprovechamiento y la vulnerabilidad de los pueblos y la problemática con la tenencia de tierra tiene antecedentes históricos, desde la conquista de América y el sometimiento de los guaraníes. El Paraguay, de hecho, tiene múltiples condenas con relación a los pueblos indígenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales la Corte fue clara al señalar que los estados deben valorar caso por caso las restricciones que resultarían del reconocimiento de un derecho sobre el otro. El Estado paraguayo posee una débil infraestructura a los efectos de garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. El Estado paraguayo debería de priorizar e impulsar acciones y políticas públicas que apunten a garantizar que grupos excluidos y discriminados, como son los pueblos indígenas, accedan a todos los derechos humanos, considerando la profunda brecha que existe entre la población indígena y la población no indígena. Otra minoría que comúnmente no es mencionada, muy mencionada es la comunidad de afrodescendientes en el Paraguay. Aunque la población es relativamente muy pequeña, estas personas también han sufrido discriminación racial y de falta de representación en la política y la sociedad. Existen tres comunidades afroparaguayas, como ellos se llaman, en donde residen la mayoría de estas personas pertenecientes a esta minoría. En el 2008 se creó la Red Paraguaya de Afrodescendientes, desde la cual piden al Estado el reconocimiento de los afroparaguayos como una minoría étnica bien diferenciada y el desarrollo de la misma dentro de la cultura paraguaya. También piden un resarcimiento por los daños causados por la fuerza pública de la comunidad cambacua, por la expulsión de su tierra ancestral que se dio en 1957, la inclusión dentro del currículo escolar, la inclusión en el próximo censo de población y viviendas de variables de identificación de poblaciones afrodescendientes, entre otras demandas. Es importante recordar que esto se dio en el 2008 y ya se realizaron dos censos después de eso, en donde no se escucharon los pedidos de esta comunidad. Las personas con discapacidad también constituyen una minoría. Este grupo ha luchado por el reconocimiento de sus derechos y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y educativo. El Estado paraguayo, al ratificar e incorporar convenios y tratados, se compromete con el sector de discapacidad. Así que el sector no se encuentra desvinculado a las leyes, pero aún así, con la existencia de estas leyes, las personas con discapacidad no están protegidas y persiste el desconocimiento de las leyes, principalmente en el sector laboral. El país cuenta con más de 300.000 personas con discapacidad en edad económicamente activa, de las cuales solo 15.000 están en condiciones de ser insertadas laboralmente, lo cual es apenas el 1% de esta población que ya han logrado la inserción. Y en cuanto al nivel de estudio, la gran mayoría cuenta con la secundaria incompleta. Son muy pocos los que obtienen un título universitario. También está la comunidad LGBT, que es otro de los sectores vulnerables existentes en la sociedad paraguaya. Estas personas en Paraguay todavía enfrentan discriminación y estigmatización en algunos sectores de la sociedad, a pesar de que la Constitución Nacional Paraguaya prohíbe la discriminación por motivos de orientación e identidad de género. La realidad es que las personas LGBT aún enfrentan dificultades en el acceso a servicios básicos, como la atención médica y la educación. Además, en el Paraguay, esta comunidad a menudo se enfrenta a la falta de protección legal y el reconocimiento de sus derechos civiles, como la igualdad ante la ley, el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Si bien no existe una persecución sistemática por parte del Estado, tampoco existe un marco normativo que proteja específicamente los derechos y la integridad de estas personas. En cuanto a las personas portadoras de VIH, estas también forman una minoría que cuenta con un marco de protección legal que está reconocida normativamente en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Sin embargo, la ausencia de herramientas legales efectivas y políticas públicas que garanticen estas declaraciones provocan que estas personas que viven con VIH no tengan acceso pleno a sus derechos. Existen barreras económicas y estructurales para acceder con plenitud al disfrute de varios derechos humanos, y entre ellos el acceso a la justicia para reclamar la reparación del derecho conculcado por la violación de la confidencialidad del estado serológico de las personas con VIH por personas, empresas y principalmente, además, de los cometidos por agentes sanitarios del Estado paraguayo. La inexistencia de un servicio gratuito, especializado en la materia y dirigido a la población clave resulta en una desigualdad real, entre otras situaciones desfavorables que esta minoría debe de afrontar. En, en pantalla pueden observar, en cuanto al marco normativo, pueden observar en pantalla que la igualdad el principio de igualdad y no discriminación se encuentra regulado en la legislación paraguaya. Y a pesar de que, para concluir, quiero decir que a pesar de que el principio de igualdad y no discriminación se encuentra consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, así como en algunas normativas internas, la realidad demuestra que la discriminación persiste en varios ámbitos de la sociedad paraguaya. La inacción del Estado y la falta de aplicación efectiva de estas políticas y leyes han impedido la plena realización del principio de no discriminación e igualdad en el país. El Estado paraguayo está lejos de destinar el presupuesto adecuado, de consolidar una infraestructura y recursos humanos suficientes y de calidad, y estructurar un sistema de justicia que garantice el respeto, la promoción y la vigencia de los derechos humanos de estas comunidades. Muchas gracias.